Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí seguimos a punto de terminar el mes de agosto con nuestros programas especiales del verano del Espacio en Blanco, el mundo del misterio, que sigue aquí en las antenas de Radio Nacional en este tiempo especial de verano. Al comienzo, cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 de las Islas Canarias, los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos en la realización, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí en este tiempo especial. Ya sabéis que podéis seguir el programa a través de las redes sociales, algo que estáis haciendo mucho en este verano. Blanco Radio en Twitter y buscáis en Facebook el Espacio en Blanco y estamos todos unidos a pesar de la distancia. Para esta noche os hemos preparado temas de interés. Ahí va un avance de lo que os vamos a ofrecer. Esta noche queremos llevaros a investigar junto a nosotros. Deseamos que sintáis la emoción de esos momentos en los que el misterio se muestra. Para ello contaremos en nuestro primer tiempo con un investigador de raza, de esos que pasan noches en lugares mágicos, encantados. Junto a él y su equipo, vamos a pasar tiempo en lugares como hospitales, casas encantadas y hostales embrujados. Será interesante sentir el miedo del misterio de cerca. Ya veréis. Seguiremos viajando hasta una isla que tiene pirámides. Nos referimos a Tenerife y a sus especiales pirámides de Güímar. Unas extrañas construcciones en las que nos vimos involucrados hace años. Compartir su espacio y su misterio con ellas será otra de nuestras intenciones esta noche. Para nuestra segunda hora, viajaremos mucho más lejos. Hasta la Luna. Allí trataremos de descubrir algunos de sus misterios y, de paso, de responder a la pregunta de por qué no se ha regresado a ella. Un tiempo apasionante está servido. Prepárate. Eres, como siempre, nuestro invitado especial. Disfruta de tu espacio en blanco. Están nuestros temas que os hemos preparado esta noche. Ojalá os sirvan para pasar un buen rato en esta noche especial de verano.
Algunos nos van a llevar a lugares donde se ha investigado y donde el misterio está cerca, e incluso dicen que se pasa miedo. Comenzamos tras esa introducción. Esta noche queremos que nos acompañes en algunas investigaciones en lugares donde habita el misterio. Hospitales, casas encantadas y hasta un hostal maldito. Nos ayudará uno de los protagonistas en estas aventuras. Antonio Pérez lleva años dedicado al mundo de la investigación y esta noche nos trae algunos de sus resultados. Aventuras con el misterio, voces del más allá y hasta una extraña muerte serán algunos de los argumentos. El misterio te espera. Verano, las madrugadas de verano dicen que son buenas para pasar miedo. Hay mucha gente que elige escuchar ese tipo de programas para pasar miedo. Nosotros nunca pretendemos darlo, pero a lo mejor esta noche pasamos un poquito de miedo. Nos vamos de investigación y vamos hasta Murcia a encontrarnos con Antonio Pérez Martínez, dice él que de apellidos rusos. Buenas noches, don Antonio. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, como bien sabes, pasando calor, pero bueno. Sí, en esta ola extraña de calor que estamos viendo, y luego dicen que no hay cambio, bueno, no digo nada. ¿Qué te ha llevado a ti a investigar esta serie de fenómenos, Antonio? Pues la verdad que en un principio la curiosidad, y con los años pues sí, es el ir conociendo gente que te contaba historias, cuentos, leyendas, el poder ir a los sitios, el poder ir tú verificando que efectivamente no solo esos sitios existen, sino que además se suceden fenómenos paranormales. Bueno, y quién mejor que tú pues para saber que una cosa te lleva a otra y al final pues te engancha y te conviertes pues en un investigador de campo. Lleva mucho tiempo siendo investigador de campo. Pues 30 años sin exagerar. Bien, y en este tiempo supongo haberse encontrado con muchos casos de esos que no tienen explicación. Pues la verdad que algunos sí, quizá no tanto como otros venden que todo es inexplicable, no, pero algunos sin explicación y algunos que a día de hoy, después de muchos años, siguen sin tener explicación. Bien, antes no teníamos tantos equipos para plasmar o tener pruebas, no se podían hacer tantas psicofonías, ni teníamos cámaras como ahora con un móvil que de repente puedes hacer un montón de fotografías con mucha calidad. Tenemos ahora mismo más pruebas de las que teníamos antes. He visto que hoy vamos a hablar de algo de ello, una puerta que se abre y se cierra y lo tenéis grabado sin que nadie la toque, ¿no? Sí, bueno, hoy día efectivamente hay muchos más equipos, pero eso no quiere decir que esos tengan más resultados, ¿eh? Yo te puedo decir que yo tengo más o menos el mismo porcentaje de resultados ahora con tantos equipos digitales como antiguamente con los analógicos. Por ejemplo, esa puerta que grabamos, en su día la grabamos con una cámara de vídeo de visión nocturna analógica de las antiguas, es decir, que en aquella época, en el año 2003, 2004, que fue cuando tuvimos esa imagen, no teníamos los equipos que tenemos ahora y grabamos, pues no solo eso, sino montones de psicofonía y de imágenes de todas clases. Vale, vamos esta noche a tratar 3 casos, nos vas a relatar 3 casos, alguno de ellos ya conocido, pero bueno, vamos a dar nuevos enfoques porque tú los has investigado de primera mano, ¿verdad? Ajá, son investigaciones exclusivas. Después la ha investigado mucha gente, pero quien las sacó a la voz pública, los que las investigamos desde el principio fuimos nosotros. El grupo que formamos desde aquellos años, el principio era con la CEIS, con Pedro Amorós, después hemos ido investigando, manteniendo el equipo, quizá no mantenemos el mismo nombre, las mismas siglas, pero seguimos siendo la misma gente, y todos los casos son investigados en primicia por nosotros y sacados a la luz pública también por nosotros. Vale, pues esta noche nos vamos de investigación. Una pregunta antes de entrar, lo hablábamos el otro día cuando estábamos juntos en Murcia. A veces, cuando grabas psicofonías, siempre se piensa que te hablan en tu mismo idioma, y que es curioso, ¿no? Pero a veces hablan en otros idiomas, esas voces, supuestas voces del más allá. Sí, yo a la otra noche precisamente lo hablábamos cuando estábamos juntos, ¿no? Yo al principio, hace años,
detectaba una inclusión psicofónica y si no la entendía, automáticamente la eliminaba y me olvidaba de ella. Pero mi forma de percibir, de la percepción sobre ese tipo de psicofonías que yo no entendía, cambió cuando me fui de investigación a un preventorio antituberculoso en Bélgica, fuera de ¿no? España. Sí. Me fui a Bélgica, al lado de uy, que no me sale el nombre, vale, es lo mismo. Al lado de Bruselas, Sí. y resulta que me encontré con inclusiones clarísimas, pero que no entendía. Pero, ¿qué pasa? Que al estar fuera de mi país, lo que hice fue de agente del país decirle, oye, ¿algunos sabéis esto qué es? ¿Qué significa? Y cuando me dijeron, sí, mira, esto es flamano, el idioma de aquí, y te está diciendo esto, y esto que acabas de escuchar que te parece, te suena algo más, es porque es inglés y te está diciendo. Entonces, a partir, Miguel, de ese momento fue cuando yo empecé a ser consciente de que quizás todas esas inclusiones antiguas que yo desechaba, simplemente no las entendía porque es un idioma que para mí era desconocido. Ya. Pues esta noche vamos a hablar también de ello, vamos a escuchar algunas de estas voces, supuestas voces del más allá, que dicen cosas como: aquí hay personas perdidas, tengo miedo, o Satán, o una palabrota que no sé si puedo decir a estas horas, sí, hijo puta, eso dice también. Un poquito de musiquita y vamos con ello. Nos vamos a Sierra Espuña, si te parece, Antonio. Perfecto. ¿Qué es eso de Sierra Espuña? Aparte de ser una sierra que está, ¿dónde? En Murcia, en la sierra de Lorca, en la sierra de Murcia. Sierra Espuña, pues se le conoce como Sierra Espuña, pero no sé por qué, porque la verdad es que es el preventorio antituberculoso de Murcia, que es como se le puso el día que se inauguró en 1935. Decir que es un grandísimo preventorio para tratar a los tuberculosos de la época, que se empezó a construir en 1913. Era tanta la desesperación que había en la calle que como no había dinero, era la misma gente de los pueblos del entorno los que hacían rifas, hacían subastas, incluso corridas de toros, para sacar dinero durante el invierno, y en verano ponían su mano de obra gratis para adelantar, para construir lo antes posible ese hospital ahí en la sierra, porque claro, los tuberculosos hay que entender que en aquella época no había cura para ellos. Lo máximo que se podía hacer es llevarlos allí, aire puro, que respiraran, y a ver el que tenía suerte, el pobre se escapaba, ¿no? Uh-huh. Y el preventorio, pues nada, se terminó de construir en 1934 y empezó a funcionar en 1935. Sí, era o es muy grande. Sí, albergaba mucha gente. Para que te hagas una idea, en su época de mayor apogeo tenía 200 camas y más de 50 personas trabajando allí, entre monjas, médicos, enfermeros, cocineros, vigilantes, etcétera. Sí, estamos hablando de un edificio muy grande, con 2 salas, un edificio central con varias plantas. Estamos hablando de un hospital gigantesco. Vale. El edificio cae un poco en el olvido después, supongo, de la guerra. No sé cuándo viene la decadencia de este hospital. Bueno, pues decirte que durante 27 años funcionó como sanatorio antituberculoso, hasta que se descubrió la estreptomicina en 1949. Ahí ya cambió el signo de lo que eran los tuberculosos, porque claro, en un porcentaje altísimo, pues empezaron a curarse. Claro, al haber menos enfermos y mantener el mismo nivel de gasto, llegó un momento en que era prácticamente imposible mantenerlo. Y entonces, pues el 10 de mayo de 1962, los últimos enfermos de tuberculosis se llevaron al hospital de Albacete, y este se cerró como hospital antituberculoso. Pocos años después, estuvo cerrado unos años, y se volvió a abrir durante un tiempo como una escuela para rehabilitar a niños sin hogar, a niños huérfanos, a todos los necesitados de la época que había aquí en la región de Murcia. Seguidamente volvieron a cerrarlo, y ya a mediados de los años 80 del pasado siglo, 1985, lo que hicieron fue restaurar el ala sur, una de las alas, para hacerlo un albergue juvenil que estuvo funcionando 10 años, hasta 1995, donde fue cerrado definitivamente, y estuvo vigilado por gente de la comunidad autónoma pues hasta 1999, que ya cesaron, y es cuando pues la gente empezó a ir, y bueno, a partir de que nosotros hicimos pública la investigación que durante años hemos estado haciendo allí, pues empezó a la gente a ir, y la verdad es que está bastante deteriorado a día de hoy. Es una pena, Antonio, que a veces se divulguen lugares, ¿verdad? Y vaya la gente, bueno, a estropearlos, a hacer
extrañas cosas. Pero bueno, cuéntanos qué hicisteis vosotros, cómo fue la investigación, en qué momento llegáis allí, ya os habían contado que sucedían cosas en este preventorio. Sí, yo empecé la investigación en el año finales de 2003, porque hablo con un chico, con unos Boy Scouts, unos amigos de mi hija, y me cuentan pues si yo he estado allí y me ha pasado. Y entonces me llevaron a uno que me cuenta, yo me encontré ahí en el pasillo con una neblina que era como una mujer que se movía como deslizándose por el aire, por el pasillo, que me dio un susto de muerte. Tuve que decirle a mis padres que vinieran a recogerme. Hubo un montón de gente, una algarabía de gente chillando porque se encontraron varias veces. De hecho, por eso yo creo que al final lo cerraron, ¿no? Yo creo que al final el albergue juvenil se cerró porque ya la gente no quería ir. A partir de ahí empecé a buscar, a tirar de la hemeroteca, de la biblioteca, a buscar en todos sitios, y resulta que, mira, las causalidades de la vida me lleva a que una cuñada mía conocía a uno de los conserjes de la comunidad autónoma que había estado allí al final. Uh-huh. Y le pedí una entrevista y me quedé muy, muy sorprendido porque en un principio él no quería reconocer nada y al final terminó pues contándome todo lo que le sucedió a él y a su compañero, que eran los dos últimos vigilantes que habían allí, hasta el día que cerraron. Claro, Miguel, a mí me llama la atención porque si tú vas allí, eso es pura naturaleza, estás de vigilante, no tienes que hacer prácticamente nada que disfrutar de la naturaleza, y si algún forestal trae cualquier máquina o cualquier cosa para guardarla allí. Sin embargo, empiezas a mirar a los conserjes que allí habían y todos pedían el traslado, y yo no lo entendía. No les gustaba hasta que estar hablé allí con este conserje, claro. ¿Qué te contaba? Pues me contaba que estando allí por la noche, él tenía que hacer sus vigilancias y de repente se subía a una de las plantas y oía gente alrededor suyo, oía pasos, puertas que se abrían, puertas que cerraban, se asustaba, echaba a correr hacia abajo y de repente, y eso te puedo decir que después lo he vivido yo, funcionaba el montacargas, funcionaba todo. Y él dice, pero si estoy yo solo, si no hay nadie, solo estoy yo. Y dice, y todo me sucedía en una zona. Me hace un croquis del lugar, me dice en qué zona que es, en la primera planta, justo en la bifurcación que divide el ala sur con el resto, es decir, toda la zona nueva de la zona que está como en 1917, y me dijo, yo pedí el traslado y cuando me lo concedieron, quise subir a hacer una foto. Digo, pero ¿hiciste la foto? Me dice, no hice la foto porque este es mi lugar, es decir, yo ese puesto lo gané en oposición y si alguna vez tengo que volver y en la foto sale algo de lo que yo espero, no volvería ahí aunque perdiera mi puesto de trabajo. Hasta ese punto llegaba el terror que esta gente cogía allí porque veían, Miguel, gente moverse por el edificio. Algo que sucede poco más tarde cuando me entrevisto con un militar... Espera, déjalo ahí. Gente moviéndose por el edificio. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Luego te entrevistaste con un militar, dices, Antonio. Sé un poquito breve porque si no solamente se nos va el tiempo y quiero que me cuentes más casos todavía. Pues rápidamente, yo saco en televisión, aquí en Regional, en Murcia, saco el caso y un militar llama y dice que quiere hablar conmigo porque me quiere contar un caso que le había sucedido a yo allí, también en el año 85. Y es que estaban haciendo unas maniobras en esa zona de la sierra y estaban haciendo una especie de guerra de guerrilla y él iba en un escuadrón y como la guerrilla no se hacía hasta el alba, decidieron refugiarse y como él había sido Boy Scout, conoce ese rincón, conoce el preventorio y se lleva a toda su gente allí. Bueno, montan guardias, la distribuyen y cuando están a las 3, las 4 de la mañana durmiendo, de repente se oye el chasquido como alguien quita el seguro al fusil de asalto y los compañeros se echan encima y este lanza una ráfaga de tiros que los demás compañeros ven cómo atraviesa a un ser, decían que así como grisáceo, verdoso, que tenía enfrente. Al ser no le hace absolutamente nada, pero destroza una ventana y la pared y todo lo que había detrás con el fusil de asalto, con esos disparos. Salen de allí corriendo y no vuelven hasta el amanecer con los forestales y el resto de los militares. He de decirte que yo intenté, entre comillas, engañarlo, lo llevé por otra zona y me dijo, no ha sido aquí, hace 20 años, pero no fue aquí. Y cuando efectivamente lo llevamos al sitio, Miguel, encontramos que era en la zona antigua, la zona que no se ha tocado de 1917, encontramos hasta los agujeros de los proyectiles.
lugar donde al parecer que los hospitales a veces hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Llegan muertes. Hicisteis una serie de psicofonías, ¿no? Estas son bastante duras. Vamos a avanzar un poquito para tratar de contar más casos. Tenemos 2 psicofonías que nos has enviado. Una de ellas dice una palabrota. Cuéntame cómo surgió, cómo surge esta voz. Pues esta voz, la verdad es que es de las típicas que no haces preguntas, simplemente estábamos ahí, estábamos grabando, y lo que nos resulta extraño es la potencia que tiene y que nosotros seamos incapaces de haberla escuchado, porque es una voz, a mí personalmente, una psicofonía que me gusta, porque más allá de ser un insulto ofensivo, como intentando agredir a nadie, es todo lo contrario. Si la escuchas bien verás que es totalmente defensivo, que es como lloriqueando, ¿no? Te dice hijo de puta, pero porque realmente es que no te puede decir otra cosa, ¿no? Porque no tiene fuerzas para más. Vamos a escucharla. Está repetida varias veces para que podamos hacernos a ese sonido que tienen a veces las psicofonías. Quitamos la música y escuchamos esa voz. De poner los pelos de punta, hijo de tu... Es totalmente brutal, porque además, yo no sé si Azka Palma dice que es totalmente defensiva, es alguien que lo está pasando muy mal. Claro, es normal, Miguel, si tenemos en cuenta que en la época de mayor apogeo, cuando venían enfermos y le decían en el hospital, oye, tenéis que hacer sitio, los enfermos que ellos sabían que estaban casi a punto de morir, lo que hacían era sacarlos a la morgue, porque en el tiempo de mandar llamar a los del cementerio para que subieran a recogerlos, sabían que en ese día, 2 días, los que estaban fuera en la morgue iban a morir. De ahí el caso, no sé si alguna vez te lo he contado, que llegaban los carreteros de época con el ataúd que valía para todos, porque todos iban a una fosa, sí. Recogían al supuesto muerto de encima de la piedra de mármol, lo montaban en el carro, y claro, se ve que estaba en estado de medio hibernación por el frío o lo que fuera, que de repente cuando está dentro del ataúd y entraban en calor, alguno empezaba a golpear el ataúd y a chillar. Imagínate lo que hacía el carretero, tirarse de la carreta, y muchos de ellos se negaban a subir al preventorio a recoger pues esos supuestos muertos. Qué pena, cuánto sufrimiento. Y hay otra voz, rápido nos vamos ahora al Palacio de Guevara. ¿Y esta voz qué dice? Tísica. Esa te la he traído porque estamos hablando del año 35, el año 40, 45, cuando aquí en España a un tuberculoso no se le conocía como tuberculoso, sino como un tísico. Y esta psicofonía viene, estábamos ahí hablando, y realmente aquí era un hospital, pero está especializado ¿en qué? ¿En qué está especializado? Y mira por dónde aparece esta psicofonía que dice tísica, ¿no? Vamos a escucharla. Parece, es una voz como que surge de por ahí, ¿no? Y te lo estás susurrando, tísica, ¿no? Sí. Estos son algunos de los casos que queremos contaros esta noche con Antonio Pérez. Estamos investigando, nos vamos en un momento al Palacio de Guevara. ¿Qué es el Palacio de Guevara, Antonio? Pues el Palacio de Guevara es, como su propio nombre dice, es un palacio de Lorca, y es conocido también popularmente como la Casa de las Columnas. Fue construido por don Juan de Guevara García de Alcaraz en finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Uh-huh. Son palacios de estos de gran abolengo en el centro, en el casco antiguo y aristócrata de Lorca, y bueno, en el que por medio de Pilar Valls, una periodista del diario La Verdad, la que trabaja ahí en Lorca, pues llegó a mis manos, ya que hay una leyenda muy bonita sobre que don Juan subía con su caballo por las escaleras y su mujer lo mandaba a bajar. Era un hombre que le golpeaba con la fusta al animal, el animal pues lógicamente se quejaba, y cuenta la leyenda, cuenta la gente que allí en ocasiones le ha sucedido, ¿no? De hecho nosotros conocimos a algunos que nos contaban que efectivamente habían escuchado el relinchar del caballo, la fusta, y claro, empezamos por medio de, ya te digo, de Pilar Valls, a tirar de hemeroteca, a intentar saber quién era este don Juan de Guevara García de Alcaraz. Nos quedamos totalmente sorprendidos, y a conocer un poco de la historia de este lugar. Vale, una historia en la que empiezan a darse fenómenos misteriosos, y vosotros obtenéis psicofonías en algunas de vuestras investigaciones, ¿no? Estas son tremendas porque involucran a niños, ¿no?
Sí, tenemos, vamos, hay que contar que don Juan de Guevara, sus negocios los hacía en la compraventa de esclavos, ¿no? Él tenía tierras, tenía unas yeguadas y la mano de obra siempre eran esclavos. Este hombre compraba niños, incluso nosotros hemos tenido delante esos contratos de compra, por 50, 60 reales los compraba con 7, 8 años y los vendía, muchos de ellos, cuando tenían 20 años, en 2.000, es decir, 2.000 reales, 2.500 reales, le sacaba muchísimo dinero. Entonces, él manejaba mucho esclavo y mucho niño. Y estamos hablando de una persona que era, para que te hagas una idea, Miguel, de lo cruel que podía llegar a ser, porque un caballo le hiciera un mal gesto, era capaz de matarlo a golpes. Pero, literalmente, por saber hasta dónde llegaba el aguante y la potencia de su yeguada, era capaz de llevar un caballo hasta la extenuación y que muriera. Bueno, pues el mismo trato le daba a su gente, le daba a sus esclavos. Eran verdaderas palizas. El palacio consta de 4 alas, es totalmente cuadrado, y había un ala que era solo dedicado a lo que eran los esclavos. Imagínate cómo se ponían cuando el señor le daba por ir a visitarlos, ¿no? Yeah. Y habéis sacado unas cuantas voces extrañas, en este caso, como decíamos, de niños. ¿Te parece que vayamos a escucharlas? Pues muy bien, como tú quieras. ¿Qué dicen y qué es lo que, dónde lo sacasteis? Bueno, pues mira, la primera que vamos a escuchar es unos gritos, una algarabía de unos niños. Está cogida en la zona precisamente en el ala de los esclavos, y verás cómo se oye una algarabía de niños, y por en medio aparece una voz de una niña que dice: aquí hay personas perdidas. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Se escuchan perfectamente, Antonio, y hay que poner más atención para esa voz que surge ahí abajo, así un poco sorda. Aquí hay personas perdidas. Yo la he escuchado tantas veces. Pues imagínate, Miguel, este trocito de audio está cogido a las 3 de la mañana. Cogimos 3, lo que pasa que no te iba a mandar los 3, pero 3, en un intervalo de 40 minutos cogimos 3 secuencias de estas muy parecidas. En otra dice me matan, y en otra solo se oyen los niños, ¿no? Es para aquellos que dicen que la psicofonía nada más que es una palabra no, hay psicofonías de verdad que son muchísimo más largas. Hay una segunda que dice tengo miedo. ¿Cómo fue y quién lo dice? Bueno, el tengo miedo la obtenemos en el salón amarillo, en el salón de baile. Allí había una especie de capilla, y justo en el rincón había como una especie de sala en el que, fíjate, había un cuadro, por eso te la he mandado, ¿no? Porque para mí tiene mucho significado. Había un cuadro de una niña sentada en una silla que tendría 6, 7 años, y nos cuentan la historia del lugar, que a la semana de terminar ese cuadro, esa niña muere. Curiosamente, ahí metemos un grabador, y lo que obtenemos es la voz de una niña que dice tengo miedo. Vamos a escucharla. Tremenda esa voz, ¿verdad? Tremenda. Yo la primera vez que la escuché aquí en casa por la noche, entró como un rayo por los auriculares y me puso el pelo, que yo creo que todavía no se me ha bajado. El tengo se nota, se escucha bien, pero el miedo queda un poquito ahí más. Espera que pongamos un recuerdo. Estamos en programas especiales del Espacio en Blanco, a punto de comenzar una nueva temporada. Hemos ido de investigación esta noche. ¿Queréis pasar miedo? Yo no sé si lo estáis consiguiendo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y Antonio Pérez Martínez, investigador de campo con Solera. No quiero que se me olvide esa puerta arrastrada que nos hemos dejado ahí atrás en el sanatorio de tuberculosos, luego lo retomaremos. Una tercera inclusión psicofónica que dice algo que tiene que ver con Satanás. Sí, o Satán, y además está cogida también en el final del ala donde estaban antaño los esclavos.
se va a escuchar primero un sonido, un ding, y ese sonido es ni más ni menos que saltan los sensores. Nadie había en aquel rincón, saltan los sensores y seguidamente aparece esta inclusión que dice Osatán. Esos sensores que avisan de que algo está sucediendo, ¿verdad? Y es curioso cómo te ponen los pelos de punta cuando eso surge, porque te pone atento a que algo va a ocurrir. Vamos a escuchar ese Osatán. Yo no sé si dice Satán. Satán se le entiende muy bien, pero tremenda la voz de hombre, ¿verdad? Sí. Además hay varias inclusiones con ese timbre de voz, ¿no? Uh-huh. No quiero olvidarme, puerta arrastrada. Damos un paso atrás, volvemos al sanatorio de tuberculosos. Vamos a terminar con el Hostal Cónsul, que es un caso, este sí que ha roto todas las barreras. Hemos hablado algunas veces de él, pero queremos casi cerrar tu intervención esta noche con ese caso. Pero ¿qué es eso de la puerta arrastrada? Hay un vídeo que me enseñaste el otro día. ¿Eso está grabado? Es decir, ¿no había intervención? ¿Qué pasó? Pues te cuento, cuando yo me entrevisto con el conserje, me indica, me hace un plano incluso de la zona en la que a él se le aparecían todos los seres que ahí veía, ¿no? Entonces, lo que hacemos es colocar nosotros una cámara de vídeo y unos puntos de luz para que cogiera más espacio, más distancia. Le estaban dejando nuestros compañeros, Pedro Amorós y yo estábamos a unos 25 metros en el quirófano, con los auriculares puestos con las psicofonías, y resulta que estos dejan la cámara de vídeo grabando, echan a andar hacia donde nosotros estábamos y nada más salen de plano ellos. No han transcurrido ni 10 segundos cuando una de las puertas que daban a la zona antigua, que es una puerta de cristales que nada más que tiene lo que es el bastidor y abajo un pequeño cuarterón sin cristal, arrastra todos los escombros y cierra la puerta de una forma totalmente violenta, ¿no? Arma un estruendo grandioso que cuando Pedro y yo tenemos que tirar los auriculares porque nos deja sordos, los vemos, nuestros compañeros llegan, los miramos y venían totalmente desencajados, todos asustados. Bueno, cuando estamos ahí durante un rato, eso es para que los que dicen que no pasamos miedo. Cuando estamos ahí durante un rato y no sucede nada, vamos en fila india uno detrás de otro hasta que llegamos al sitio y no nos damos cuenta de que sucede nada, hasta que rebobinamos la cámara de vídeo y nos damos cuenta que es que la puerta se ha cerrado. Bueno, hay imágenes que también te las he enviado en las que yo estoy pegándole tirones a esa puerta rodeada de escombros y necesito darle 3 tirones para poder cerrarla. Bueno, pues esa energía, esa fuerza invisible la cerró de un tirón y ahí están las imágenes, la puede ver todo el mundo. Luego nos lo vas a decir para que nuestros oyentes puedan verlo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter y en eso que funciona por ahí. Terminamos con el caso 5 minutitos, el Hostal Cónsul. Hemos hablado de ello, hablamos contigo, hablamos con algunas de las personas que estaban en esa investigación. Brevemente, ¿qué era el Hostal Cónsul? Pues era un hostal que un señor en su día lo monta pues para que sea, digamos, su vejez. Estamos hablando de Alfonso Martínez Saura, un señor que había estado fuera de España toda su vida. Él era de aquí, era de aquí, de la Unión de Cartagena. Uh-huh. Y bueno, pues él con el dinero que había ganado fuera de España, cuando vuelve aquí, en el sitio donde pastoreaba cuando era pequeño, monta un hostal que lo llama el Cónsul. Bien, pues a él llega un momento en que aparece muerto. El 27 de marzo de 1982, él lo encuentra la policía y un amigo suyo, policía municipal, lo encuentra dentro del hostal, tienen que romper una ventana para entrar, se lo encuentran muerto con 63 puñaladas en el cuerpo, y lo más misterioso es que el hostal estaba cerrado a cal y canto por el interior, con todos los pasadores y todas las pestilleras del edificio. De hecho, el mismo policía, Antonio Mata, me decía, creíamos que estaba dentro el asesino, y empezamos a buscar por todos lados y no apareció. 63 puñaladas, Miguel, ninguna mortal, no había manchas de sangre por ningún sitio, sin embargo en brazos y piernas tenía marcas defensivas. Es el caso que nunca se ha podido ver la luz. Y además es un caso muy interesante porque mezcla la investigación policial, la periodística y la paranormal. Casi terminamos. Aquí también luego retomaremos eso, porque eso, alguien que está tranquilamente en su casa, tiene todo cerradito, y 63 puñaladas, se llegó a pensar que quizás se los intentó hacer él, ¿no? Un estado de locura, no sé, ¿no?
Imposible que fuera él. Está claro, según los forenses, que fue agredido. Incluso nunca se supo si fue por una o dos personas. Nunca ¿Y cómo se supo, entraron, Miguel, y cómo salieron, y cómo lo hicieron? Efectivamente, pero es que además nunca se pudo saber qué tipo de arma utilizaron. Nunca se pudo saber absolutamente nada. El móvil tampoco no fue para robarle, y tenía ahí hasta colmillos de marfil de sus viajes que valían en aquella época más de 100.000 pesetas. Uh-huh. Tenía joyas, apareció su cartera fuera del hostal a unos 200 metros con el dinero. Y hay un dato que casi nunca he dicho y he contado, y es que a él ese sábado por la mañana lo ve uno de sus empleados en el jardín del hostal. Bien, pues ese empleado es el que por la noche, ese mismo sábado, viendo que no abrían el hostal, se fue a la comandancia de la policía, denunció el caso, subió un número de policía con el amigo Antonio Mata, que como era amigo íntimo, les acompañó, y encontraron muerto a Alfonso Martínez Saura. Bien, si los forenses, después de las autopsias, dicen que llevaba más de 20 horas muerto, y eran las 9 de la noche, 10 de la noche cuando lo encontraron, y este empleado lo habían visto a las 10 de la mañana y lo había saludado en el jardín, ¿a quién saludó este muchacho? Otro dato más para el misterio. 2 psicofonías grabaste allí, vamos a escucharlas. La primera dice ayuda, ¿no? Sí. La primera, yo hago una pregunta y lo que dice ayuda, necesito ayuda. Vamos a escucharla. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Qué curiosas son estas voces, ¿eh? Hay que poner bien el oído, pero se entiende, se percibe ayuda, necesito ayuda. Sí, y para terminar la última psicofonía, no sé si estarán pasando miedo nuestros oyentes, pero esto de las voces es lo que más pone carne de gallina, ¿verdad, Antonio? Cuando lo escuchas y... qué tremendo. Sí, cuando te aparecen, porque claro, los primeros que lo escuchamos somos nosotros y estamos solos en casa, es altas horas de la noche, la familia duerme, que es cuando tenemos tiempo de analizar, y cuando te entran te puedo asegurar que nosotros sabes también. Estás con los cascos ahí puestos y te pegan unos sustos. Sí. Empiezas a mirar para todos sitios. ¿Qué dice esta última? Pues dice cerdo muere por mentir. Y bueno, es que todo esto tiene mucha historia, pero hoy no tenemos tiempo porque los 3 casos lo hemos tocado muy por encima, y cada psicofonía tiene su historia, pero esta dice cerdo muere por mentir. Vamos a escucharla. Esta yo no la entiendo mucho. Vamos a dejarla ahí, ¿te parece? Supongo que querrás estar con nosotros en la próxima temporada y que nos cuentes algunas historias más. Yo me quedo con ese caso, esa puerta arrastrada que se pudo filmar. Está ahí la prueba. ¿Dónde lo pueden ver nuestros oyentes? Están en internet, con que lo busquen en YouTube, sí. Y pongan Antonio Pérez y pongan, por ejemplo, Sierra Espuña, van a aparecer un montón de programas que salieron en su día aquí en las televisiones regionales. Bien. Igual que pasa con el Hostal Cónsul, igual que pasa con el Palacio de Guevara. Antes de despedirme, no quiero que se te olvide nunca esa imagen que pasa por delante de la puerta en el Palacio de Guevara, sí. Una imagen de un ser que pasa por delante de la puerta, te lo he mandado, lo tienes tú para que lo veas, ¿sabes? La he dejado para verla ahora cuando llega a casita solo, ¿sabes? Ah, muy bien. Antes de dormir y ver ese personaje. Déjame que te despida un segundito. Nos hemos ido a investigación con Antonio Pérez. Volverá al programa en la nueva temporada. En estos programas especiales de verano queríamos tocar un poco estos asuntos. Antonio, gracias. Forma de contacto contigo. Si hay alguien que vive fenómenos en cualquier parte, podéis ir a investigarlos. Como hace... Claro. Sí. De hecho, tú sabes que yo no paro. Que te va la marcha. Forma de contacto. Pues a mi correo electrónico Antonio Pérez mz@yahoo.es. Pueden entrar incluso por el Congreso Mazarrón Más Allá, que yo lo organizo, incluso todo por Facebook. También pueden entrar en Proyecto Nemesis Radio, que es un programa que yo también hago en la región. A mí es muy fácil localizarme, no van a tener problemas. Y dentro de poco estaremos de nuevo en Mazarrón, o ahí en la región murciana, ese sitio que nos gusta para seguir hablando de misterio. Fuerte abrazo, saludo a la familia, feliz verano, no paséis mucho calor. Nos vemos prontito, ¿vale? Muchas gracias, feliz verano. A ti siempre, hasta pronto. Adiós. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Y salimos de esos lugares encantados y nos vamos de viaje hasta las Islas Afortunadas. Y hace muchos años participamos en dar a conocer unas extrañas construcciones. Son las ya famosas en todo el mundo pirámides de Weimar. Y nuestro próximo invitado de la noche nos va a ayudar a conocerlas un poco más. Escuchar. Estamos en las pirámides de Weimar. Hemos vuelto una vez más para ver este complejo increíble que hay en las Islas Canarias. Y estamos con David Valcárcel, el director científico de la zona. Buenas noches, un placer que nos hayas invitado a volver a venir aquí. Mucho gusto, bienvenido. Para la gente que no sabe, muy brevemente, ¿son pirámides, son amontonamientos de piedra? ¿Qué es esto de donde estamos? Bueno, esa fue la primera gran pregunta y la pregunta en torno a cuál pues surge verdaderamente el parque. Surge porque al principio se pensaba que eran meramente pues eso, amontonamientos de piedras, majanos que vienen a ser pues eso, amontonamientos de piedras producto del despedregamiento de los terrenos. Se limpian los terrenos para dejarlos libres de rocas y luego explotarlos para la agricultura. Eso es una práctica muy común en Canarias y eso es lo que originalmente se pensaba hasta que luego empiezan a realizarse una serie de excavaciones, una serie de estudios in situ más detallados y quien finalmente sería el fundador del parque etnográfico, Thor Heyerdahl, llega a una conclusión distinta a la de los arqueólogos de la Universidad de La Laguna. Los arqueólogos efectivamente comentan que son amontonamientos de piedra del siglo XIX. Heyerdahl, por toda una serie de detalles que muy brevemente te comento, decide que no, que estos son estructuras con otro motivo. ¿Por qué? Hay una historia anterior que está relacionada con Emiliano Betancourt, que fue cuando nosotros contactamos con él. Emiliano Betancourt es un personaje estudioso de todo esto y lanza un poco la idea, ¿no?, de que esto no eran piedras, amontonamientos de piedras. Sí, efectivamente Emiliano Betancourt es el que primero empieza a exigir algo de atención a estas estructuras. Y el primero que a lo mejor empieza a publicar y a ser un poquito más público, por lo menos en el ámbito local, el interés y la importancia que podría tener esto y que, bueno, cuanto menos eran dignas de investigación. Es ahí cuando se funda el parque etnográfico y quien en cierto modo pues toma el relevo, el que al final consigue pues que llegue a buen puerto la creación de este parque es Heyerdahl, que comentaba, pues él también ve importancia e interés en estas estructuras porque él ve toda una serie de detalles constructivos que él ya ha visto en muchos otros yacimientos piramidales del mundo. Por un lado, pues los detalles constructivos de las pirámides en sí, que tienen pues el lado plano de las rocas hacia afuera y piedras angulares en las esquinas, de tal modo que las paredes son lo más rectas posibles. El hecho de que tienen escaleras por el lado oeste, de modo que cuando uno asciende lo que ve es el sol naciente, tienen plataformas planas y luego también tienen plazas anexas a las distintas pirámides, que también es otra característica bastante común en distintos yacimientos piramidales, tanto de Mesoamérica, Perú, Egipto, en los distintos lugares del planeta donde se encuentran estructuras piramidales. Dime una cosa, ¿cuántas pirámides hay? En total hay 6. El complejo principal comprende 4 de las 6 y el complejo principal es el más interesante de todos porque es el que luego investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, arqueoastrónomos, descubren que efectivamente este complejo principal está orientado al Sol en fechas astronómicas clave. Está orientado al Sol tanto en el solsticio de invierno como en el solsticio de verano. Es más, en el solsticio de verano ellos descubren un fenómeno muy curioso que denominan doble puesta de Sol, porque desde el eje principal de las pirámides uno no solamente está orientado, uno se coloca en este eje y ve el punto en el horizonte donde se pone el Sol, sino que el Sol, una vez puesto, vuelve a aparecer de detrás de la montaña una segunda vez y se pone una segunda vez. Es esa montañita que vemos ahí enfrente, ¿verdad? Exacto, el pico Chomarcial, que corona aquí el valle de Weimar. Y la verdad es que es un fenómeno muy curioso, muy llamativo cuando se deja ver. Evidentemente nosotros tenemos las puertas abiertas ese día y cuando la climatología es buena, pues bien, cuando está nublado pues uno se da una patada y dice, bueno, pues esperar al año que viene, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, pero no deja de
darle un propósito al complejo de macrocalendario. Si uno no sabe qué día del año es y tiene paciencia y no hay nubes, pues te pones en ese punto todos los años y el día que veas la doble puesta de sol sabes que ese es el 21 de junio, con la importancia que tiene el conocimiento de los cambios de estaciones, pues para la agricultura y para toda otra serie de cuestiones. Y una cosa, como estuvimos aquí la otra vez también hablando con astrofísicos, decían que las pirámides parecía que estaban orientadas también a determinadas constelaciones arriba en el cielo. ¿Es cierto? Yo, por lo que recuerdo cuando hablé con ellos y viendo artículos de ellos, efectivamente las más llamativas es a los solsticios, porque son las que uno a ojo descubierto, a ojo desnudo puede llegar a ver, pero efectivamente ellos por las dimensiones y por las mediciones que tomaron no solo de las pirámides sino de las plazas, creo recordar que sí, a constelaciones o a los equinoccios también tienen algún tipo de vinculación. Lo único es que a nivel así público, a nivel de eventos que realizamos, estos ya no lo puede uno observar, y entonces el plato fuerte, el grande, es el solsticio de verano, que no hace falta, bastan unas gafas para ver eclipses homologadas para poder apreciar esa orientación. Y otra cosita, yo recuerdo que cuando se empezó a fundar todo el parque se hicieron excavaciones en la pirámide principal. ¿Qué se consiguió ahí? ¿Qué se vio? Se excavó tanto en las pirámides como en la plaza que hay anexa entre la pirámide 2 y la pirámide 3. No tienen nombre, están numeradas las pirámides. En las catas que se hicieron en las pirámides en sí no llegó a encontrarse nada que se pudiera datar, que ese era el propósito, ese era el principal objetivo de estas excavaciones, para ver si así se podía datar. Las pirámides están hechas de piedra volcánica y datar la piedra solo te va a dar la edad de la piedra, no de la construcción. Se realizaron también excavaciones en la cueva Chacona. La cueva es un tubo volcánico de unos 8 metros que hay debajo de la pirámide 1. Otra cosa que también le llamó la atención a ella, tal puesto que también existe esta característica en otros yacimientos piramidales. Y ahí sí se descubrieron restos guanches que datan del 640 al 1020 de nuestra era, pero eso únicamente demuestra que hubo guanches en esta zona. Y luego también se realizaron una serie de excavaciones en una de las plazas, y lo que ahí se descubrió data más o menos del siglo XIX, de mediados del siglo XIX en adelante. ¿Quiere decir que las pirámides son de los guanches, son más antiguas? ¿Quién las hizo? Cuéntame. Esa es una gran pregunta todavía sin resolver. Se han desarrollado toda una serie de teorías. Otra teoría que se desarrolló hace no mucho fue, pues vamos a buscarlo en la bibliografía, porque algo de este tamaño, de esta monumentalidad, no se hace de la noche a la mañana, y tendría que haber alguna crónica, algún escrito. El primer escrito, la primera vez que hay mención de estas pirámides es de 1881. El dueño de estos terrenos a lo largo de a mediados del siglo XIX, Antonio Díaz Flores, era un masón, un señor muy importante de esta zona. Cuando él compra los terrenos no hay mención de estas pirámides. Cuando él fallece y se reparten sus bienes, pues en la documentación que se redacta sí hay mención de estas estructuras. Por lo tanto, quien ha buscado en la bibliografía lo acota a esta época y lo relaciona, pues a lo mejor con los intereses masónicos de este señor, o a lo mejor mató dos pájaros de un tiro. A lo mejor este señor quiso despedregar los terrenos, pero al hacerlo no los amontona al tuntún, por así decirlo, sino que los hace de un modo bastante más preciso. Esa es otra de las teorías que se ha avanzado recientemente, pero como comento, todavía hay muchos interrogantes. ¿No crees que pueden ser mucho más antiguas? Y que es curioso que haya pirámides aquí en Canarias, que es un tema bastante desconocido. Hombre, según Heyerdahl, sin duda son mucho más antiguas, son, según él, anteriores a la conquista del archipiélago, y creación de alguna civilización conocedora de este tipo de estructuras y constructora de este tipo de estructuras. Por ejemplo, la Atlántida o alguna cosa así. Él no llega a pronunciarse nunca. Él encaja muy bien dentro de sus distintas teorías, que sí, que a veces ha tocado con mitos relacionados con la Atlántida, o él sobre todo pues abogaba por una comunicación entre antiguas civilizaciones por el mar. Él no veía los mares como obstáculos, sino como cintas transportadoras, y él mismo demostró en embarcaciones primitivas de junco que basta que algo flote, que si coges las corrientes y los vientos te llevará. Entonces
el hecho de que este sea un punto geográficamente estratégico y con la corriente canaria y con los vientos que hay, pues un punto de paso, pues él abogaba por eso, porque alguna de estas antiguas civilizaciones, sin llegar a poner el dedo en ninguna en particular, de paso por Canarias realizó estas estructuras. ¿Ha habido o hay más pirámides aparte de estas aquí en el archipiélago? Yo he oído hablar de La Palma, había otra, y no sé si otra en algún otro lugar de las islas. Sí, hay algunas estructuras piramidales en el norte de la isla, hay algunas, aunque investigaciones han demostrado que estas no tienen ningún tipo de orientación astronómica. La más llamativa probablemente es, como comentas, en La Palma, la pirámide de los Cancajos, que, hombre, lo llamativo de esta es que es lo mismo, es una estructura escalonada que está al borde de un precipicio, por así decirlo, por una especie de pequeño acantilado, y hay quien comenta, bueno, puestos a amontonar piedras, si estás al borde de un acantilado las tiras por el acantilado, no te esfuerzas en... Entonces esa es probablemente la más llamativa, pero que no ha recibido a lo mejor toda la atención que han recibido estas. Evidentemente al crearse el parque etnográfico, uno de los principales propósitos es conservar estas pirámides y poder estudiarlas, mientras que las demás pues no han recibido esa atención, y por lo tanto pues ahí están. Casi a punto de terminar. Es cierto que antes de que se hiciera el parque, estas pirámides estuvieron a punto de ser quitadas de aquí porque el ayuntamiento o algunos políticos tenían un plan de cambiar todo esto y quitar estas piedras que aquí molestaban. Sí, por lo que entiendo había planes de urbanizar esta zona, y ya a principios de los 90 el pueblo había empezado a crecer alrededor de lo que hoy en día es el Parque Etnográfico Pirámides de Güímar, y era solo cuestión de tiempo. Lo que pasa es que en aquel momento Heyerdahl consigue convencer a quien sí tenía dinero y recursos para poder comprar los terrenos donde están las pirámides, y esto por lo menos permitió, pues como decimos, su conservación y que aquí perduren para admirarlas, para estudiarlas, para que cada uno pues las vea las distintas teorías que hay expuestas al respecto, y que cada uno llegue a la conclusión que piense. Poca gente, David, sabe que aquí hay pirámides. ¿Cuál sería tu invitación para que vinieran a verlas? Bueno, la verdad es que eso ya de por sí es bastante llamativo. Una pirámide, sea aquí, sea en México, sea en Mesoamérica, sea en donde sea, siempre es una estructura que llama muchísimo la atención al ser humano. Y aquí hay pirámides y mucho más. O sea, este es el lugar idóneo, por un lado, para todos los interesados en estas estructuras, en conocerlo un poquito más de cerca, verlas in situ, ver las distintas investigaciones que se han llevado a cabo, y es un parque de 67.000 metros cuadrados. Por lo tanto, también es un lugar muy agradable donde descubrir un poquito también unas pinceladas de la cultura canaria, de la botánica. También se hace mucho hincapié en este aspecto, y conocer también a Thor, que la verdad es que fue todo un personaje, un nombrado noruego del siglo XX por los medios de comunicación de su país, un personaje, la verdad es que no dejó a nadie indiferente, y aquí se puede pasar unas horitas bastante entretenidas. Forma de contacto, quien quiera conocer algo más de las pirámides, ¿tenéis página web, forma donde se pueda tener más datos? Sí, la página web www.piramidesdeguimar.es. A través de ahí también se puede acceder a las redes sociales, al canal de YouTube, a todas las distintas plataformas que hay hoy en día. A través de la página web se puede acceder. Muchas gracias. Estuvimos al principio cuando se inauguró el parque haciendo un programa increíble con Marilyn Rosner. Igual volvemos el próximo año para volver a montarla aquí y demostrar que nosotros también tenemos pirámides tan increíbles como estas que merecen la pena ser conocidas. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Llega el momento de hacer una pausa. Las noticias de las 3 están a punto de llegar. Tras ellas seguimos. La Luna y sus misterios será nuestro siguiente argumento. Dicen que hubo hasta explosiones nucleares allí para borrar las huellas de unas extrañas construcciones que existían. Quizá esa sea la razón de por qué no se ha regresado por allí, pero nuestro invitado nos lo contará, no te lo pierdas, será en la segunda hora, tras las noticias de las 3, aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. No te vayas.